Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de el orden de una unidad. ¿Listo? Entonces, lo que habíamos hecho en la última clase era caracterizar z sub n asterisco, que era el conjunto de todas las unidades, y hoy vamos a ver cómo esas más propiedades de esas unidades. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del orden de una unidad. Listo, entonces, a ver. El problema del log discreto ya lo habíamos planteado, que es el problema de calcular el logaritmo en aritmética modular. Y sabemos que el problema es difícil, pero de todas maneras, si tenemos una unidad, podemos decir algunas cosas sobre esa unidad. Entonces, el problema del log discreto es difícil. Del log discreto es difícil. Sin embargo, podemos decir algunas cosas sobre las unidades. Sin embargo, podemos decir algunas cosas de las unidades. Entonces, recuerden que las unidades son elementos que, de acuerdo a nuestra notación, están en z sub n asterisco. Entonces, ¿qué cosas podemos decir? Por ejemplo, yo sé que las unidades tienen que, cuando las elevo a la k, deben ser iguales a 1 para algún k. Entonces yo sé que si es unidad, es decir, si tiene inversa, en algún momento eso tiene que, al elevarse, llegar a 1. Es decir, cuando lo multiplico muchas veces tienen que llegar a 1 simplemente por el hecho de que hay un número de elementos finito dentro de nuestro Zn. ¿Listo? La otra cosa que puedo decir es que dado que hay un número finito de unidades, dado que existe un número finito de unidades, yo tengo que tener que a la y debe ser igual a la x, perdón, acá, entonces escribámoslo, a la x es igual, pero debe ser igual a la y para un x menor que y. ¿Listo? En algún momento. Entonces, recuerden que Zn es un grupo, es un conjunto de elementos finitos y que las unidades son aquellos números que tienen inversa. Yo puedo decir que como esto es finito, en algún momento, cuando lo elevo a la y, esa potencia debe ser igual a alguna otra potencia elevado a la, perdón, cuando lo elevo a la x debe ser igual a alguna otra potencia elevado a la y. ¿Listo? Y también podría decir que a la menos 1 existe. Y si a la menos 1 existe, entonces yo puedo escribir algo, cosas como que a la x menos y o a la y menos x. ¿Cómo está ahí? A la y menos x es igual a 1. ¿Esto por qué lo puedo decir? Porque esto lo puedo escribir como a la y por a la menos x, que es igual a 1. Y yo sé que esto de acá sería a la y por a la x, o mejor, a la menos 1 a la x es igual a 1. ¿Listo? Entonces, de acá arriba yo sabría, de aquí yo puedo tener que a la y sería igual a la x, me quedaría algo como esto, a la x por a la menos
menos 1 a la x. Listo. Si yo abro esto muchas veces, quedaría a, y muchas veces acá, por a a la menos 1, por a a la menos 1, por a la menos 1, esto x veces, y esto pues me daría 1. ¿Listo? Entonces yo puedo afirmar algunas cosas de esta. ¿Listo? Entonces, muy bien. De hecho, pues puedo seguir estudiando esto de acá. ¿Listo? Entonces, en particular puedo estudiar el orden de una de estas unidades. Recordemos que es el orden, eso lo habíamos visto en teoría de grupos. Entonces, sea A, aquí escribámoslo bien, sea A un elemento de Zn asterisco. El entero más pequeño, positivo, x, para el cual se tiene que a la x, lo leo y me da 1, es congruente con 1 módulo n, es llamado el orden de A. Entonces el orden es un numerito que está asociado a este numerito de acá y me dice cuántas veces tengo que elevar A para reconstruir el aquí para reconstruir el 1, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces tengo que operar yo A con A mismo para reconstruir el 1? Esa es la noción de orden. Y eso ya lo habíamos definido para los grupos. ¿Dónde está el orden? He llamado el orden de A. Ok. Listo. Entonces, la secuencia A cuadrado se repite hasta alcanzar A multiplicado por A cuadrado por A al cubo, se repite hasta alcanzar, o esta secuencia sea hasta alcanzar a la x igual a 1. ¿Listo? Entonces, ok, básicamente esto de acá me genera, si es en el orden, en algún momento va a llegar hasta acá, ¿cierto? Y de acá yo puedo tener que a la k es igual a 1 cuando pues k es múltiplo de x. ¿Por qué? Porque en algún momento esto llega, esta secuencia A por A, A por A por A, llega a 1 y después para volver a llegar a 1 pues tiene que pasar x, y para volver a llegar a 1 tiene que pasar x, por lo tanto para cada vez que encontramos un 1 es porque la potencia es un múltiplo de x. Listo, eso no es difícil de ver. Estamos simplemente describiendo algunas propiedades. Recordemos un ejemplito del orden. Entonces, por ejemplo, las potencias de 3 módulo 7, pues serían 3 por 3, 9, módulo 7, 2, 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, módulo 7, 4, 4 por 3, 12, módulo 7, 5, 5 por 3, 12, módulo 7, 5 por 3, 15, perdón, módulo 7, 1. Listo, cuando lo vuelvo a multiplicar, pues me daría 3. Y otra vez se repetiría la secuencia, 6, 4, 5,
Entonces, ¿qué sería el orden? Pues el orden sería cuántas veces yo tengo que multiplicar el 3 para alcanzar el 1. Entonces, ¿cuántas veces lo tengo que multiplicar? Pues 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Entonces, el orden de 3 es 6. ¿Listo? Ok, eso ya lo sabíamos. Y existen unos teoremas que nos ayudan a decidir algunas cosas sobre el orden, en particular el pequeño teorema de Fermat. El pequeño teorema de Fermat. Listo. Entonces vamos a enunciar el pequeño teorema de Fermat y vamos a probar. Y vamos a ver para qué sirve el pequeño teorema de Fermat. ¿Listo? Entonces aquí teorema. Sea P un primo, un numerito primo, entonces, ¿qué pasa si yo elevo a la P? Si yo elevo a la P va a ser congruente con A módulo P para cualquier Z de P. A en Z de P. Pues antes de probarlo, veamos qué es eso. Entonces, por ejemplo, yo tengo un Z de P, escojamos un P, igual a 3. Entonces yo tendría el 0, el 1 y el 2 en Z de P. El 0, el 1 y el 2. Muy bien, entonces yo sé que el 1 tiene, cogemos por ejemplo el 1. Entonces la pregunta es, ¿qué sería 1 a la 3? Acá. ¿Qué sería 1 a la 3? Pues sería 1 por 1 por 1, fácil. 1. Sería 0 a la 3, 3. 0, perdón. ¿Qué sería 2 a la 3, por ejemplo? 2 a la 3 sería 2 por 2, 4, módulo 3, porque el P es 3, 1. Ok, estoy escribiendo así. Segundo, porque aquí nos va a quedar feo. Esto sería esto por 2. Y esto de acá sería 4, módulo 3, 1. 1 por 2. Nos volvería a 2. Y pues 0 a la 3, ¿qué sería? El 0. ¿Listo? Entonces, básicamente nos dice que si yo cojo los elementos de Z de P y los elevo a la P, pues no vuelvo a recuperar el elemento. Es como una noción de ciclicidad. Hagámoslo con P igual a 5. Entonces estaríamos hablando de Z sub 5, que sería, tendría los elementos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué tendríamos acá? Cojamos el 0, ya sabemos que nos da, ese no tiene problema, el 1 también nos da, entonces el 2 es más interesante. Tenemos que hacer 2 a la 5 y este 2 a la 5 lo podemos escribir, recuerden, como 2 a la 2 por el método de las potencias saneadas. Esto, 2 a la 2 por 2 a la 2 por 2, que es 2 a la 2, 4, módulo 5 da 4, entonces acá yo tendría 4 por 4, 4 por 4, 16, módulo 5 da 1, esto 2 me daría 1, y 1 por 2 da 2, listo, entonces se tiene para el 2. Pues vemos que nos ayuda con las potencias el teorema. Lo que afirmaría el teorema acá cuando hago 3 a la 5, pues sería que esto es 3, verifiquémoslo. Esto sería 3 al cuadrado por 3 al cuadrado por 3, 3 al cuadrado es 9, 9 módulo 5, 4,
4, aquí también daría 4, y aquí daría 2. 2, ¿no? ¿Dónde salió ese 2? Este 3. 4 por 4, 16. Ya lo habíamos hecho acá. Esto daría 1. 1 por 3, 3. Y esto daría 3. Se tiene también este. Este se tiene. Este se tiene. Veamos este de acá. Con 4 será que se tiene. 4 a la 5. ¿Qué lo podemos hacer? Podemos hacer 4 a la 2 por 4 a la 2 por 4, 4 a la 2, 4 por 4, 16, módulo 5, 1, 4 por 4, 16, módulo 5, 1, 1 por 4, 4, ajá, ¿listo? Entonces lo tenemos. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Nos dice que si tenemos un P igual a primo y elevamos cualquier elemento a la P, nos va a recuperar el mismo elemento. ¿Listo? Si lo multiplicamos P veces, nos va a recuperar el mismo elemento. Ok, entonces ya sabemos qué es lo que nos está diciendo el teorema. Veamos a ver si lo podemos probar. Entonces, tratemos de hacer aquí, o por lo menos aquí la demostración. Listo, entonces la demostración la podemos hacer por inducción. ¿Listo? Entonces, por inducción. Entonces, por inducción, para n igual a 1, entonces sabemos que con P', bueno, igual en general con cualquier P, 1 a la P, a ver, una cosita acá respecto a cómo escribimos este teorema. Este teorema se puede escribir así, o se puede escribir de esta manera, de manera equivalente, de manera equivalente. El teorema, escribirlo acá, recuerdo que no se nos olvide, este teorema se puede escribir de forma equivalente de manera equivalente de la siguiente manera. A a la P menos 1 es igual a 1. Entonces, vamos aquí a la P menos 1 es igual a 1. Entonces, ¿de dónde sale esto de acá? Pues observemos acá que esto es A a la P. Si lo multiplicamos por la inversa, pues nos quedaría A a la P por A a la menos 1. Acá, A a la P por A a la menos 1. Y a este lado nos quedaría A por A a la menos 1, que nos quedaría el 0. Listo. Es para los que tengan inversa, ¿no? Pero recuerden que P es primo, y si P es primo, todos los elementos menos el 0 tendrían inversa. Entonces lo tenemos. Listo, entonces esto lo podemos escribir, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la prueba por este lado. Sabemos que si n es igual a 1, sabemos que para P' nosotros tendríamos lo siguiente. Sabemos que para P' nosotros tendríamos que 1 a la P sería, cuando n es igual a 1, pues estamos hablando de z sub 1, que tiene ¿qué elemento? Aquí metimos el 0, igual lo debemos poder meter con 1. Entonces, tenemos el elemento 1 ahí. Entonces, 1 a la P sería, pues 1 menos el 1 de acá sería 0. ¿Qué estamos haciendo acá? Pues simplemente estamos reemplazando en esta funcióncita, ¿no? A la P menos 1. Un segundo acá, quiero que lo escribamos bien. De acá esto lo puedo escribir como segundo, que no quiero confundirlos acá. Bueno, estamos haciéndolo por inducción. ¿Sobre quién vamos a hacer inducción acá? Sobre
sobre el n. Es decir, sobre... Ok. Listo. Para n igual a 1, ¿sí? Sobre n, sabemos que 1 menos p menos 1, 1 menos p menos 1 va a ser igual a 0. Vamos a hacer sobre el elemento 1. Sobre el elemento, aquí no esto es z1, perdón, aquí no es z1. No quiero confundirlos acá. Vamos a hacer sobre cada elemento. ¿Listo? Entonces, sobre el primer elemento, sabemos que si cogemos el primer elemento como a, entonces yo lo elevo a la p y le resto 1, pues siempre me va a dar 0. ¿Listo? Entonces, lo que sabemos es que esto de ahí es divisible por p. Entonces, aquí, pilas. Lo que yo estoy diciendo es que si yo hago a la p menos a, esto es congruente con 0 módulo p. ¿Listo? Entonces, lo que yo tengo acá es que si yo logro probar que a la p menos a es 0, o es múltiplo de p, que es lo mismo que estamos diciendo acá, entonces pues logro probar. Eso es lo que estoy haciendo acá. Cojo el primer elemento y veo que es divisible por p, entonces tengo el paso base. ¿Listo? Entonces no se pierdan acá. Simplemente lo que yo hice fue escribir a la p menos a es congruente con 0 módulo p. Entonces esto es lo que yo quiero verificar, es que para todos los a la p menos a se tiene que esto de ahí es divisible por p. Es decir, si es divisible por p es congruente con 0 módulo p. Listo, entonces tengo el caso base. Listo, entonces caso base. Listo, entonces... Bueno, entonces supongamos que, por hipótesis de inducción, que p es divisible por n a la p menos n. Entonces, de nuevo, ¿qué estoy haciendo? Estoy escogiendo a como n y estoy evaluando esto de acá. Entonces, supongamos que esto se tiene. Listo. Utilizando el teorema del binomio, entonces yo puedo, por ejemplo, escribir esta expresión de acá. N más 1 a la p. Utilizando el teorema del binomio, pues esto sería la sumatoria entre k igual a 0 hasta p de p factorial sobre k factorial por p menos k factorial multiplicado por l a la menos k. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra hipótesis de inducción. Esta la vamos a usar. Entonces, yo puedo expandir esto de acá y de hecho lo puedo dejar escrito de esta manera. Lo puedo dejar escrito como n a la p, que sería el primer término. Entonces, n a la p para k igual a 0 me daría n a la p. Y el último término de esto me daría n a la p menos p. Es decir, n a la 0, que sería 1. ¿Listo? Y este término de acá pues no me aportaría. Este es el primero y este es el último término. ¿Listo? Entonces yo tendría estos dos términos más el resto de los términos de acá. El resto de los términos serían el que arranca en 1 hasta p menos 1 de toda esta cosa de acá, que sería el p factorial dividido entre el k factorial por el p menos k factorial por n a la p menos k. ¿Listo? Entonces, ok, entonces esto de acá, pues sería todo esto de acá, simplemente expandiendo el binomio de Newton. Y yo a esto le puedo restar acá, aquí le puedo restar n menos 1. Entonces si le resto a este lado también tengo que restar, entonces podría escribir como esto como n más 1
esto n más 1 a la p menos n más 1. ¿Listo? Entonces aquí yo puedo decir, bueno, este 1, aquí es n más 1, ¿no? Puedo restarle más 1. Entonces este 1 de acá se puede ir con este 1 de acá. Entonces esto de acá yo lo podría escribir de esta manera. N a la p menos n más la sumatoria desde k igual a 1 hasta p menos 1 de p factorial sobre k factorial por p menos k factorial. Todo esto por n a la p menos k. ¿Listo? Entonces, atentos acá, porque esto de acá yo asumí que era divisible por p, por hipótesis de inducción. Y esto de acá, observemos acá, esto es un factorial de p, entonces esto también debe ser divisible por p, ¿cierto? Porque al tener el factorial yo tengo p por algunas cosas para cada uno de los términos. Entonces, si esto de acá es divisible por p, p divide esto de acá y esto de acá divide a p, entonces todo esto divide a p, entonces esto de este lado es divisible por p. N más 1 a la p menos n más 1 es divisible por p. Que era precisamente lo que yo afirmaba aquí en el teorema. Bueno, entonces ya tengo mi caso base, asumí la inducción y probé que en un paso siguiente eso es divisible por p, entonces ya tengo la prueba del teorema. Muy bien. Entonces, ya con eso ya podría afirmar y podría decir algo sobre las potencias. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve eso de ahí? Entonces, por ejemplo, me sirve para lo siguiente. El pequeño teorema de Fermat da una forma alternativa de calcular la inversa, ¿cierto? De calcular inversas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un elemento en el conjunto de las unidades, yo puedo calcular a la menos 1, se puede calcular como a la p menos 2, ya que si yo hago a por a la p menos 2, pues eso sería igual a ¿qué? A la p menos 1, que por el teorema de Fermat es igual a, por el pequeño teorema de Fermat es igual a 1. ¿Qué dice el pequeño teorema de Fermat? Está en la forma alternativa que lo escribimos acá. ¿Listo? Entonces, si yo hago esto es la inversa. Entonces ya tenemos otra forma de calcular la inversa. ¿Listo? Sin embargo, pues la inversa calculada con el método de el algoritmo de Euclides extendido es mejor. ¿Listo? Entonces, ok. De hecho ya sabemos cómo se usa. Esto sirve para calcular básicamente los órdenes. ¿Por qué los órdenes? Porque cuando P es primo, el orden sería básicamente P, porque el orden sería cuántas veces, o P menos 1, cuántas veces yo tengo que elevar cualquier elemento en la unidad, el conjunto de unidades, para que me dé 1. ¿Listo? Entonces el pequeño teorema de Fermat me está caracterizando el orden de las unidades. Muy bien, el pequeño teorema de Fermat es solo un caso especial de un teorema más general que se llama el teorema de Euler. Entonces, miremos el teorema de Euler. Teorema de Euler. Listo. De nuevo, este es un caso general y dice lo siguiente. Vamos a hacerlo.
el teorema afirma lo siguiente. Si A está en el conjunto de las unidades, entonces la pregunta es ¿qué será A a la función de Euler de n módulo n? Y eso es igual a 1. Ok. Entonces, porque es un caso especial, recuerden que cuando nosotros hicimos o caracterizamos la función phi de Euler, o la función característica, o la función de Euler, pues decíamos que si n era primo, pues nos daba p-1 el orden. ¿Por qué? Porque ¿qué es la definición de p? Pues son todos los números cuyo máximo común divisor con n sería 1, que son, si p es primo, pues serían todos los anteriores. Entonces, pues este es el teorema, ¿no? Y este teorema reduce el teorema de Fermat cuando n es primo. Pues este teorema se reduce al teorema de Fermat, al pequeño teorema de Fermat cuando n es primo. Al pequeño teorema de Fermat cuando n es primo. Ya lo hemos verificado, ¿listo? Entonces, bueno, de Fermat. Entonces, miremos la prueba para la demostración para este teorema. Y ahorita miramos para qué nos puede servir. Pues de hecho nos sirve para hacer cálculos de potencia de una manera más rápida. Entonces, sea m la característica, el número característico o el phi o el número de Euler de Zn, y vamos a etiquetar las unidades. Las unidades. Entonces vamos a etiquetarlas como U sub 1. ¿Cuántas unidades hay? Pues m, ¿cierto? Hasta U sub m. ¿Listo? Entonces consideremos la siguiente secuencia. Considere A multiplicado por la unidad 1, A multiplicado por la unidad 2, hasta A multiplicado por la unidad m. ¿Listo? Entonces simplemente multiplicamos cada unidad por A. Listo. Entonces, si A por U sub I es igual a A por U sub J, multiplicando por la inversa de A, que existe porque estamos hablando de A en Zn, multiplicando por A a la menos 1, se tiene que U sub I es igual a U sub J. ¿Listo? De esta forma todos los miembros de esta secuencia de acá son diferentes, ¿cierto? De esta forma todos los miembros de la secuencia son diferentes. Listo. Listo, entonces, ¿qué tenemos ahí? Que básicamente que los miembros de la secuencia son diferentes. Nosotros sabemos, por otro lado, que el producto de las unidades también deben ser unidades. ¿Listo? Y si esto, bueno, ¿de dónde se tiene que el producto de las unidades sea unidades?
Entonces yo tengo elementos que están en ZN, cojo dos de esos elementos, supongamos que lo que nos diera no fuera una unidad, entonces alguno de los dos no tendría inversa, pero pues son unidades, deberían tener inversa. Voy a pensarlo por ese lado. De esta forma, A por U sub 1, A por U sub 2, hasta A por U sub M, debe ser igual a U sub 1, U sub 2, hasta U sub M en algún orden. ¿Listo? Entonces, yo puedo multiplicar todas las unidades. Yo puedo multiplicar todas las unidades. Yo puedo multiplicar todas estas unidades. A por U sub 1 por A por U sub 2 por A por U sub M. A por U sub M. Entonces yo podría multiplicar todas estas reorganizando esto y escribir esto como A por A por A por A por A por U sub 1 por U sub M. ¿Listo? ¿Y esto qué es? Esto pues sería A. ¿Cuántas veces estoy multiplicando acá? ¿Cuántas veces multiplico acá? M veces, que es phi de n. A la phi sub n por U sub 1 hasta U sub M. Yo podría multiplicar esto de este lado por la inversa. ¿Esto qué es? Es el producto de unidades. Y esto es una unidad, entonces debe tener inversa. Entonces yo lo voy a poder multiplicar por U sub 1 hasta U sub M inversa. ¿Y esto qué me daría? Estas dos cosas, pues me daría 1. Por lo cual yo tendría que de nuevo, si multiplico ambos lados, a este lado que tendría, acá. Aquí multipliqué por U sub m a la menos 1. Entonces, de este lado yo tendría que esto de acá vale 1. Ok. Multiplicado por A de phi sub n. Ok. Y a este lado, ¿qué tendría? Pues a este lado tendría A por U sub 1 por A por U sub M, que debería ser igual a multiplicarlo por este lado, por este término de acá, que multiplicarlo por ese término de ahí, U sub 1 hasta U sub M a la menos 1, pues reorganizando esto también lo puedo escribir como 1. Listo. A ver, quiero que quede claro acá. ¿Qué hice yo? Yo arranqué como acá. Si yo multiplico todos estos elementos, simplemente reorganizo, esto me quedaría como a la phi sub n por esto de acá por esto de acá daría 1, pero por otro lado yo sé que todos estos elementos de acá, segundo acá que quiero que quede claro, así, todos estos elementos de acá son básicamente, para que quede bien claro, ahora sí, para que quede bien claro, todos estos elementos de acá yo los puedo escribir como U sub 1 por U sub M, y esto por U sub 1 por U sub M, ¿usando qué?
¿Usando qué? Usando el hecho de que esto es la reorganización de esto de acá. Perdón, esto de acá es la reorganización de esto de acá. Y esto por este lado me daría 1. Y ya lo tendría. Tendría que a la phi sub n es igual a 1. Listo. Ahora sí quedó más claro. De nuevo, ¿cuál fue el truco acá? Saber que esto de acá es esto de acá reorganizado. Entonces yo lo puedo reorganizar y simplemente lo multiplico por su inverso y por este lado ya me da el 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo yo ahí? Yo tengo una forma alternativa de calcular el... Tengo una forma alternativa de calcular la inversa. Entonces, el teorema de Euler provee una forma alternativa de para calcular la inversa. Entonces, en particular, si A pertenece al conjunto de las unidades, entonces la inversa se podría calcular como A a la phi de n menos 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si multiplico aquí por la inversa y aquí por la inversa, pues me quedaría que la inversa sería ese valor de ahí. Listo. Eso no tiene misterio. Chan, chan. Listo, entonces tengo una forma de calcularla. Sin embargo, el algoritmo de Euclides sigue siendo más eficiente. Veamos esto acá que quede un poco más claro. De esta forma, a la menos 1 sería igual a es a la phi de n menos 1. ¿Listo? Esto se podría calcular utilizando los cuadrados repetidos, ese truco de, ¿se acuerdan? Del 3 a la 2 a la 2. Pero sin embargo sigue siendo más eficiente calcular el teorema del algoritmo de Euclides extendido. Listo. Entonces, estos teoremas, recuerden que estamos hablando del orden de un elemento A. No nos dicen cuál es el orden del elemento A. Orden del elemento A. En el conjunto de las unidades. Sin embargo, lo acotan, ¿no? Lo acotan. Entonces, para ver eso, miremos lo siguiente. Sea X el orden de A. Entonces, ¿cuántas veces yo tengo que leer A para que me dé 1? Si nosotros sabemos que A elevado al algún Y es igual a 1, por el algoritmo de Euclides, si yo tengo un D, aquí atentos, vamos a coger estos dos y vamos a calcular un D que sea el máximo común divisor entre X y Y. Entonces, por el algoritmo de Euclides, yo puedo encontrar, por el algoritmo de Euclides, con D máximo común divisor entre X y Y, se pueden encontrar un M y un N tales que. Recuerden que dice ese algoritmo que yo puedo encontrar un M y un N tales que sean combinación lineal y me permitan reconstruir este de acá. ¿Listo? Entonces,
Yo tengo esto de acá y yo de hecho puedo elevarlo acá, ¿no? Entonces yo puedo hacer A acá y A acá. Entonces yo puedo elevarlo y la igualdad no se pierde. Yo tendría que A a la D sería igual a la M y más NX. ¿Listo? ¿Qué dice el algoritmo de Euclides? Que existe una forma para escribir esto. No dice más nada. Listo. Entonces, yo podría escribir eso de esta manera, que sería igual a escribir, un segundo aquí, que sería igual a, a escribir esto como a la X a la M y esto como a la X a la M. Ay, no, déjeme cambiar un poquito la notación. Perdón, voy a cambiar un poquito la notación porque me quedó rara. Aquí es MX y MY. Eso no cambia nada, ¿no? El algoritmo de Euclides nos da lo mismo. Entonces aquí es MX y aquí es NY. Entonces acá sería X y aquí sería Y. Perdón por la confusión acá. Aquí sería X y aquí sería Y. Entonces acá ahora sí puedo escribir esto acá y esto lo puedo escribir así. Entonces atentos acá. Esto yo sé que X es el orden de A y al ser el orden de A pues lo elevo a la 1, esto me da 1. Y esto de acá yo asumí que era 1, entonces esto me da 1. Eso quiere decir que A a la D debe ser igual a 1. Ok, listo. Hasta aquí no hay nada raro. Simplemente estoy diciendo que si yo elevo A la D, debe ser 1. Ok, entonces, ¿D qué es? D es el máximo común divisor entre X y Y. Entonces, como D es el máximo común divisor entre X y Y, es el máximo común divisor entre X y Y, pues D debe ser menor o igual que X, ¿cierto? Pero atentos acá. Si D es menor o igual que X, se tiene que D debe ser igual a X. Dado que X es el entero positivo más pequeño, ya lo miramos, es el entero positivo más pequeño para el cual a la X es igual a 1. Entonces le damos esto que dice acá. Dice, D es el mínimo común divisor, debe ser D o es menor que X o es igual a X. Es lo que dice acá. ¿Listo? Entonces, yo puedo afirmar que D tiene que ser X, dado que X es el orden de A. ¿Y qué significa que sea el orden de A? Que es el entero más pequeñito que elevado a que al ser usado como potencia de A da igual a 1. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que si yo tengo X el orden de A y Y otra potencia que nos da 1, entonces el máximo común divisor entre X y esa otra potencia debe ser igual al orden. Entonces, de otra manera lo que estoy diciendo es que
cada que yo le doy a esta potencia de acá, esa potencia tiene que ser múltiplo de x. ¿Listo? ¿Por qué? Porque o sea, todas las potencias al elevarlas todas las potencias y que se utilicen como potencias cuando yo elevo a la y me den 1, tienen que ser múltiplo de x. Eso es todo lo que estoy afirmando. ¿Listo? Eso es lo que dice acá. Es decir, que el máximo común divisor entre y y x es x. Entonces, de esta manera, de esta forma, x debe ser un divisor de y. Listo. Entonces, por el teorema de Euler, el orden de A, que dice el teorema de Euler, mismo acá. Está bajando. ¿Qué dice el teorema de Euler? Aquí lo tenemos. El teorema de Euler dice que a la phi a la n debe ser igual a 1. Si a la phi a la n es igual a 1, los órdenes de phi, los órdenes de a, perdón, deben ser múltiplos de este elemento de acá. ¿Listo? Entonces, de esta forma, x debe ser un divisor del y, y por el teorema del orden de Euler, el orden de a debe dividir o divide a phi sub n. Listo, entonces, ¿esto qué es lo que nos está diciendo? Que cada que nosotros, dos cosas, que cada que nosotros elevemos a la potencia, esta debe ser, y nos dé 1, entonces este y de acá debe ser múltiplo de este x de acá. Eso es lo primero que nos está diciendo. Y el teorema de Euler nos dice que cuando nosotros elevamos a la phi de n, eso nos da 1. Entonces de ahí podemos concluir que el orden debe dividir. ¿Listo? Eso es todo lo que estamos diciendo acá. El orden debe dividir al... El orden de un a en z sub n divide a phi sub n. Listo, entonces básicamente eso es lo que tenemos. Entonces hagamos un ejemplito. Para aterrizar las cosas, entonces por ejemplo estudiemos Z5. ¿Qué elementos tiene Z5? Tiene 0, tiene 1, tiene 2, tiene 3 y tiene 4, ya lo habíamos visto. A ver, ¿qué elementos hay en Z5 estrellita? Serían todos los elementos que tienen inversa. Entonces, ¿cómo sé yo qué elementos tienen inversa? Pues por lo menos el 1 tiene inversa. La pregunta es, ¿el 2 tiene inversa? Y yo sé que tiene inversa si el máximo común divisor entre este de acá y este de acá es 1. ¿Listo? El máximo común divisor entre este de acá y entre el 2 y el 5 es 1. El máximo común divisor entre el 2 y el 5 es 1, pues sí. ¿El 3 tiene inversa? Sí. ¿El 4 tiene inversa? Sí, no sé cuál es, pero tiene inversa. Listo, entonces tendría esos elementos. Ok. Entonces, ¿cuál es el orden de 1? El orden de 1 es cuántas veces yo tengo que elevar 1, o la potencia a la que tengo que elevar el 1 para que me dé 1. Entonces el orden de 1 lo tengo que elevar a la 1 para que me dé 1, o a la 0 para que me dé 1. Digamos que no es un caso interesante. Pero miremos este de acá. El orden de 2. Bueno. ¿Cuál sería el phi de 5? El phi de 5 sería, de acuerdo a lo que vimos, esto P es primo, sería P menos 1. Es decir, 5 menos 1, 4. El orden de esto sería 4. Ok. Listo, entonces hagámoslo con 2 para que se vea interesante. ¿Cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 1?
Entonces yo arranco con 2. Lo elevo por 2. ¿Cuánto me da esto? Lo multiplico por 2, perdón, lo elevo a la 2. Esto me da 4, módulo 5, 4. Lo multiplico por 2. Esto me da 4 por 2, 8, módulo 5, 3. Todavía no he llegado. Lo elevo por 2. Lo multiplico por 2. Me da 3 por 2, 6. Módulo 5, 1. Ya llegué. Entonces el orden de esta cosa sería 4. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cuántas veces tuve que multiplicar esto para poder llegar a 1? Pues 4 veces. Ok. Ahora hagamos el siguiente, que sería eh, con 3. 3 por 3, 9. Módulo 5, 4. Por 3, 12. Módulo 5, 2. Todavía no hemos llegado. Por 3, 6. Módulo 5, 1. ¿Cuántas veces lo multipliqué? 4. Ok. Aquí con el 4 atrás. Con el 3, hagámoslo con el 4, ¿cierto? 4 por 4, 16, módulo 5, 1. 4 por 4, 16, módulo 5, 1. ¿Cuántas veces lo multipliqué? 2. ¿Cuál es el orden de 4? 2. Entonces, lo que afirmamos acá es que el orden de cada uno de los elementos divide a n. Bueno, ¿cuál era el orden de 1? ¿Cuántas veces lo tengo que multiplicar? 1. Entonces, no lo tengo que dejar así. Bueno, pues puedo dejarlo como 0. Entonces, estos serían los órdenes. Este sería el orden de, este de acá sería el orden de 1, el orden de 2, el orden de 3 y el orden de 4. Yo que acabo de afirmar que el orden de un A divide a phi de n. Entonces, 0 divide a 4, 4 divide a 4, 4 divide a 4 y 2 divide a 4. Muy bien, listo. Entonces, un ejemplito de esa afirmación. Una pregunta, entonces, según eso, eh, por ejemplo, ¿qué pasa si yo estudio otro Z8? Entonces, ¿yo qué podría decir sobre el orden de los Z8 estrellitas? Pues primero tengo que hallar el phi de 8, pero el phi de 8 lo puedo hallar descomponiendo el 8 en las potencias de sus primos y utilizando el truco para las potencias. Una vez tengo este phi de 8, yo puedo encontrar cuáles son sus divisores y esos divisores serían eventualmente los órdenes de las unidades de este conjunto de acá. ¿Listo? Entonces, digamos que de esa manera yo podría estudiarlo. ¿Listo? Entonces, una cosa interesante es que el teorema de Euler se prueba antes que los teoremas de Lagrange. Recuerden que esto lo habíamos visto en los teoremas de Lagrange. Estos son teoremas de Lagrange. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir sobre la multiplicación de los elementos y el orden? Entonces, hablemos sobre la multiplicación y el orden. Entonces, vamos a hablar sobre la multiplicación y el orden. Aquí quedó eso. Multiplicación y orden. ¿Listo? Entonces, sea X el orden de un elemento que está en el conjunto de las unidades. Entonces, ya lo dijimos, cuántas veces yo tengo que elevar a... cuántas veces tengo que multiplicar a para encontrar el 1. Y Y, el orden de B de otro elemento en las unidades. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el orden
de A por B. ¿Listo? Entonces, si yo supiera el orden de uno, puedo encontrar el orden del otro. Entonces, suponga que A por B a la K es igual a 1. Entonces yo cojo estas dos unidades, las multiplico y las elevo a la K y me da 1. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo podría hacer esto de acá, que es a la A por B, a la K, a la X, ¿listo? Y esto yo lo podría escribir como A por KX a ver. Y a B por KX. Sí, ¿listo? ¿Y esto qué sería? Esto lo puedo escribir como A a la X, A la X a la K por B a la KX. Pues yo sé que A a la X a la K es A a la X y eso, como X es el orden, pues esto de acá me da el 1. Entonces yo tendría acá que B a la KX sería igual a 1. ¿Ok? Entonces, dado que B tiene orden Y, ¿cierto? Aquí dice que B tiene orden Y. Entonces, dado que B tiene orden Y, se ve que, o se puede verificar que Y divide a K por X, ¿cierto? Entonces, K por X debe ser un múltiplo de Y. Listo. Entonces, K por X debe ser un múltiplo de Y. Suponga que X y Y son coprimos. Entonces, si X y Y son coprimos, entonces Y debe dividir acá y X debe dividir acá, haciendo un razonamiento igual a este, ¿no? Entonces, Y debe dividir acá y X debe dividir acá, haciendo un razonamiento igual. De esta manera, si Y divide acá, entonces yo tendría que Y es igual a un A por K. Y de este lado yo tendría que X es igual a un B por K. ¿Listo? Entonces, de aquí yo tengo que K, si multiplico Y por X, yo tendría A por K por B por K. Entonces, K es un múltiplo. K, de esta forma, K es un múltiplo de X por Y. Listo, entonces, si Y divide a K y K divide a X, yo puedo escribir esto de esta manera y cuando los multiplico, yo veo que X por Y se puede escribir como A, no, por B por K multiplicado por un K. De esta manera, X por Y, K es un múltiplo de X por Y.
Ah, ok, listo. Entonces, ok. Por otro lado, A por B a la X por Y sería igual a 1. ¿Por qué? Por lo que acabamos de afirmar acá arriba. Supusimos que A por B a la K es igual a 1. Entonces, si X por Y es un múltiplo, si K es un múltiplo de X por Y, entonces esto es como si reemplazáramos esto acá arriba, acá, y eso nos daría igual a 1. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos eso. Entonces, atentos acá, el orden de AB es precisamente X por Y. ¿Listo? Si son coprimos, el orden del producto es el orden. Entonces, para elementos coprimos, el orden de sus productos es igual al producto de sus órdenes. Para elementos cuyos órdenes, no, para elementos cuyos órdenes son coprimos, cuyos órdenes son coprimos, el producto de los elementos, el orden del producto de los elementos es el producto de los órdenes. Es el producto de los órdenes. Listo. Ok. Listo. Entonces, con esto terminaríamos lo de los órdenes de los productos. Muchísimas gracias. Simplemente antes de cerrar, ¿qué hemos estudiado hasta ahora? Para que no nos quede como que hemos visto varias cositas y hay que mirarlas, digamos que en perspectiva, ¿no? Hay que entender qué estamos haciendo. Entonces, nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es, trabajamos sobre el conjunto de los z sub n, y ese conjunto pues era el conjunto de los números que estuvieran entre 0 y n-1, y empezamos a caracterizarlos, ¿no? Cogimos elementos de ese conjunto y empezamos a plantear operaciones. La suma, bueno, entonces definimos la suma utilizando la noción de módulo, la resta utilizando la noción de módulo, el producto utilizando la noción de módulo, y definimos un segundo acá, y definimos la operación inversa de un elemento. Ok. Todo utilizando la noción de módulo. Entonces esto fue lo primero que hicimos. Entonces ya tenemos forma de operar estos elementos. Después de eso, nos metimos al algoritmo de Euclides, empezamos a trabajar con el algoritmo de Euclides, que nos permitía resolver 3 preguntas. La primera pregunta era si teníamos dos elementos, dos números, ¿cómo encontrábamos el máximo común divisor entre esos números? Nos dimos cuenta que si el máximo común divisor era d, entonces podíamos encontrar los números m y n, tal que en combinación lineal nos permitieran reconstruir ese número, y en particular que podíamos resolver ese problema para cualquier z, encontrando los x y los y que nos permitían resolverlo. ¿Listo? Entonces esto de acá
se llamaba el algoritmo de Euclides. Y esto de acá se llamaba el algoritmo extendido de Euclides, la forma en la que encontrábamos esos. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista computacional, que es uno de los que nos interesa a nosotros como ingenieros de sistemas, pues acá tenemos formas para manipular elementos en este conjunto de acá, y tenemos algoritmos eficientes para realizar estas operaciones de acá. En particular, después nos dimos cuenta que para calcular la inversa, pues era suficiente resolver un problema que era encontrar los coeficientes m y n, siendo a y zn para a, y aquí escribámoslo con otra notación. Simplemente estoy haciendo un recorderis acá de lo que teníamos. Escribámoslo con otra notación. Cogíamos a, x, y y n. Sabíamos que tenían inversa si el máximo común divisor era 1. Entonces, de esta manera podíamos encontrar la inversa y habíamos generalizado ese algoritmo para el cálculo de la inversa. ¿Listo? Después nos metimos a un problema que era el problema de solución de congruencias lineales. Entonces las congruencias se veían de la forma xa, y x igual a b módulo p y módulo q, y construimos el teorema del resto chino, y el teorema del resto chino o de los restos chinos nos da una forma de describir las soluciones a este problema de acá. ¿Listo? Y eso lo habíamos generalizado también. ¿Listo? Entonces, en el teorema de los restos chinos, pues habíamos escrito explícitamente la fórmula. Y una cosa importante era que habíamos relacionado z de pq con z de p cruz z de q. ¿Y eso para qué nos servía? Para que cuando tuviéramos que estudiar zetas grandes lo podíamos descomponer en zetas más pequeños. Y lo habíamos extendido para sistemas de congruencias lineales que no eran más que estos son los análogos a ecuaciones lineales. Teníamos a sub 1 por módulo m1, acá muchas ecuaciones, x igual a sub n por módulo m sub n. ¿Listo? Entonces esto de aquí también lo podíamos extender a esta relación zn, y de alguna manera eso tenía una relación biunívoca con z m1 cruz z m2, ok, y nos habíamos dado cuenta que cuando nosotros vamos a escribirlo de una manera distinta acá, para que se vea. Si nosotros factorizábamos n como p sub 1 a la k sub 1 por p sub m a la k sub m, entonces este z se podía estudiar a través del, siendo los tres primos, ¿no? Utilizando el teorema del álgebra, de la aritmética. Entonces podíamos estudiar zn para un n grande como estos z de acá. Listo, entonces nótese que lo que estamos haciendo acá es básicamente cuentas, todavía las estamos haciendo en z sub n, ¿no? Entonces sabemos sumar, sabemos restar, sabemos multiplicar, y sabemos sacar estas inversas, y después con el teorema del resto chino ahora podemos hacer ecuaciones o el análogo a ecuaciones lineales. ¿Listo? Entonces, posteriormente nos pusimos a estudiar las unidades. ¿Cuál era la estructura de las unidades? Habíamos definido este conjunto, z sub n estrellita, que era el conjunto de las unidades. Y nos dimos cuenta que la idea de unidad estaba estrechamente relacionada con el número
de Euler o la función Totien cociente de Euler, que no es más que el conteo de cuántas unidades yo tengo. Y esas cuentas salían fáciles cuando estudiábamos el para n igual a un primo. Pero si no teníamos n igual a un primo, si no teníamos un n en general, yo podía estudiar, por ejemplo, las cuentas del cociente utilizando una factorización. Entonces estas cuentas del cociente, si hacíamos esa descomposición en primos, nos quedaban de esta manera, utilizando las propiedades de cuando n es primo, ¿no? Cuando n es primo, esto de acá sería, cuando n es un p igual a un primo, esto sería igual a p a la menos 1. Y cuando nosotros teníamos, esto también lo habíamos visto, p a la k, descontábamos los múltiplos de p y esto nos quedaba como esta función cociente nos quedaba como p a la k menos p a la k menos 1. ¿Listo? ¿Y eso para qué nos servía? Cuando n se descomponía, nosotros podíamos estudiar esta función de una manera sencilla y era así. Por p a la m de k sub m menos p a la m de k sub m menos 1. ¿Listo? Entonces, habíamos estudiado esta función de acá, que era la función cociente, y posteriormente, ya armados con esa función, nos pasamos a estudiar las potencias. Entonces, las potencias de un numerito eran pues básicamente cómo se comportaban los elementos de A en Zn cuando yo le daba a la potencia. Ay, ¿dónde está esto? Nos habíamos metido a estudiar las potencias y el problema del log discreto. Básicamente las potencias las podíamos describir con este truquito. Simplemente estoy repasando para que se acuerden. Por ejemplo, si yo hacía 3 a la 5, pues yo puedo escribir esto como 3 a la 4, que a su vez se podía escribir como 3 a la 2 a la 2 por 3, y este truco nos ayudaba a reducir. Entonces de aquí nos salía un algoritmo que era orden log de k, que nos permitía calcular las potencias de manera más eficiente, y habíamos probado y habíamos verificado que, o habíamos dicho que el problema del cálculo de la función inversa de las potencias era un problema que era difícil de resolver, que era el problema de los logaritmos. Listo. Con eso en mente, entonces nos metimos a estudiar las propiedades del orden. O sea, ya sabemos que se pueden definir potencias y logaritmos discretos, pero es que ese es un problema difícil. Y con eso ya nosotros podíamos estudiar las potencias de las unidades. Y habíamos encontrado que las potencias de las unidades se relacionaban con este numerito de acá. Entonces hay una conexión entre las potencias de las unidades y ese numerito de ahí. Listo, entonces yo sé que me había despedido, pero quiero finalmente que planteemos un problema que es el problema que ustedes están resolviendo, que de hecho para eso hicimos todo esto. Y es el problema del RCA. Para terminar esto. Es el problema de la RSA. Entonces, ¿cuál es el problema de RSA? Suponga que tenemos que nos dan unos enteros positivos. E, N, y A a la E. Todos
módulo, bueno, y a a la e, módulo n. Para alguna unidad. A. Entonces, nos piden recuperar A. ¿Listo? Vamos a hacer una sola sesioncita chiquitica planteando el problema que ustedes van a resolver. ¿Listo? Pero por ahora dejemos este problema planteado. Bueno, entonces es todo por hoy. Muchísimas gracias. ¿Ya acabó?